Cuanto más nos acercábamos a la crisis financiera, tanto más resuelto estaba de hallar el dinero, puesto que nos veíamos confrontados con otro reto distinto de cualquiera que se nos había presentado hasta ahora. Cierto día, en las últimas horas de la tarde, María me llamó por teléfono para decirme que quería verme. Naturalmente, María, usted sabe nuestra nueva dirección. Llamé a Linda y le hablé de María. Esta es una chica que debe conocer, le dije. Tiene extraordinarias posibilidades si uno pudiera encauzar sus energías en la dirección que corresponde. Es valiente, pero es la valentía de las pandillas. Cuando fue elegida presidenta de su pandilla, tuvo que ponerse de espaldas a la pared y dejar que los muchachos le pegaran con toda violencia. Es una organizadora brillante, pero toda esta posibilidad la ha empleado solamente en las pandillas. Había organizado su pandilla hasta que contaba con más de 300 muchachas, pero no creo que venga para hablarme de las pandillas. Seguro que vuelve porque ha retornado a la heroína. Luego le informé a Linda respecto de la batalla que había librado María con la droga. Le conté que ya se daba inyecciones intravenosas de heroína la primera vez que la conocí, hacía 4 años. Le hablé cómo la muchacha había tratado de dejar el piso después que asistiera a los cultos del estadio Saint Nicholas. Aún más tarde había contraído matrimonio y que por un tiempo todo parecía ir bien. María abandonó la pandilla, Juanito consiguió trabajo y comenzaron a tener hijos. Pero un día María y Juanito se pelearon. Lo primero que hizo María fue comunicarse con un traficante de drogas y comenzar el vicio de nuevo. Al poco tiempo había dejado otra vez el vicio, pero ahora yo estaba seguro que me llamaba para decirme que había caído. Mientras Linda y yo hablábamos, mi secretaria vino y me dijo que María estaba afuera. ¿Qué cambio más trágico se había operado en la joven desde la última vez que la había visto? Linda y yo nos pusimos de pie cuando entró María. Fue una extraña reacción, algo semejante al sentimiento que nos embarga y nos impele a ponernos de pie en presencia de la muerte misma. Tenía los ojos vidriosos, le chorreaba la nariz. El rostro estaba lleno de manchas, era pálido y fofo, tenía el pelo desgreñado y revuelto, le sobresalían los talones, no llevaba medias y un vello negro y abundante le cubría las piernas. Pero lo que me impresionó más en María eran sus manos. En vez de descansar con soltura a su lado, tenía los puños crispados y levemente levantados. Se mantenía cerrando y abriendo los puños como si estuviera preparada para luchar a la más leve provocación. Reverendo Wilkerson, me dijo, no tengo que decirle que necesito ayuda. Entre, María, le dije, y le alcanzamos una silla. Siéntese, dijo Linda, le voy a preparar una taza de té. Pobre Linda, no sabía que un té, en la jerga habitual de los adictos a la heroína, se refería a una sesión donde se administraba esa droga. Linda debe haberse quedado sorprendida ante la vehemente reacción de María. No, dijo, no quiero nada, y se sentó. ¿Cómo están los chicos? ¿Quién lo sabe? ¿Abandonó a Juanito? Nos peleamos. Miré a Linda. Le he hablado a Linda respecto de usted, María, lo bueno y lo malo. Después de esta visita quiero que conozca mejor a Linda. Ella está trabajando con varias chicas de esta ciudad. La elegí porque sabe entender a las muchachas. Se llevará bien. María y Linda mantuvieron una larga conversación. Más tarde Linda vino a mi oficina, preocupada de que no había podido comunicarse con la muchacha. Son las drogas, David, me dijo. Es una ponzoña inspirada del diablo. Es la muerte a plazos. Días después las cosas empeoraron. María llamó a Linda por teléfono, le rogaba que la ayudara. Estaba a punto de caer en dificultades serias, le dijo, y no sabía cómo dominarse. Se había puesto la tercera inyección de heroína y se había tomado una botella entera de whisky, y ella con la vieja pandilla se dirigía a cierto lugar donde habría una pelea con una pandilla rival. Vamos a matar a una muchacha llamada Dixie, dijo María. Tienes que venir para impedirlo. Linda y 2 de sus compañeras se trasladaron de inmediato hasta la calle 134 en Manhattan. Se metieron en el cuarto general mismo de la pandilla de las muchachas. Allí se quedaron durante más de una hora, pero antes de irse habían logrado que la riña fuese suspendida. David, dijo Linda cuando regresó, esto es terrible, desesperante. Tenemos que hacer algo por estas muchachas. ¿Qué es ser adicto a las drogas? Tardé 4 años en darme una idea cabal de lo que yacía tras la sencilla palabra, estupefacientes.
pero el cuadro que finalmente surgió ante mis ojos me dio vértigo. Según la última estadística oficial, hay más de 30.000 adictos solo en la ciudad de Nueva York, y esta estadística se basa únicamente en las fichas de aquellos que son hospitalizados, arrestados o internados en alguna institución. Otros miles se inician en el vicio de la heroína, aspirándola o sorbiéndola por las narices o inyectándosela debajo de la piel. Miles de hombres, mujeres y niños condenados a lo que Linda llamó vívidamente la muerte a plazos. Hay suficientes jóvenes entre los adictos como para poblar una pequeña ciudad, cuando menos 4.000. Aún más significativo y más temible es el hecho de que aumenta el porcentaje de jóvenes adictos, y esto naturalmente tiene en cuenta el hecho de que todos los años centenares de adictos dejan las filas de los muchachos mediante el simple proceso de crecimiento. Para entender la amenaza y el reto que constituye el hábito a las drogas narcóticas entre los jóvenes, me fue necesario primero entender, aunque fuese en parte, las fantásticas ganancias que pueden percibir el traficante de estupefacientes. La droga más común entre los adictos en Nueva York es la heroína derivada del opio. Un kilo de heroína puede comprarse en Beirut, Líbano, por $3.000, metido de contrabando, vendido, revendido y fraccionado constantemente. El kilo se venderá en las calles de la ciudad a $300.000. En épocas de escasez, esa inversión de $3.000 puede reportar $1.000.000. Cualquier negocio que puede convertir $3.000 en $1.000.000, libre de impuestos, se transformará en un negocio altamente floreciente. Súmese a este negocio altamente remunerativo el hecho de que es prácticamente imposible impedir el contrabando, y se tendrán los ingredientes necesarios para el desarrollo del tráfico de estupefacientes en Nueva York. Se requiere un conjunto de 12 agentes que trabajen la mayor parte del día para registrar un barco en busca de estupefacientes. Llegan anualmente al puerto de Nueva York 12.500 buques procedentes de puertos extranjeros y un número adicional de 18.000 navíos. Para inspeccionar estos 30.000 medios de transporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Dirección Nacional de Aduanas, cuenta con la ínfima cantidad de 265 hombres. Por esta razón, un hombre a quien no se le conozca como traficante puede entrar en la ciudad sin correr virtualmente peligro alguno, llevando consigo $1.000.000 de heroína en pequeñas bolsitas de seda cosidas en sus ropas interiores. Pero, ¿de qué manera estos traficantes encuentran el mercado? He aquí la historia. Con fecha reciente, los diarios a grandes titulares anunciaron que los traficantes de estupefacientes operaban alrededor de los patios de recreo de una de las escuelas de la ciudad. Esto no era nada nuevo para las autoridades de la escuela. Sabían que la mayoría de los adictos a los estupefacientes obtenían sus primeras muestras de drogas en las cercanías de la escuela. A los alumnos de la escuela número 44 en Brooklyn se les negó recientemente el privilegio de salir del edificio de la escuela durante la hora del almuerzo. Los funcionarios educacionales consideraron que esta medida era necesaria para la protección de los niños. Tan prevalente era el tráfico de estupefacientes en la vecindad. Los traficantes de narcóticos esperan con audacia junto a las puertas de la escuela, y hay ocasiones en que hasta entran a los patios del recreo. Estos traficantes de estupefacientes ofrecen muestras gratis de sus productos. Un muchacho, José, a quien llegué a conocer muy bien, me dijo cómo opera este sistema. Un traficante lo lleva a su automóvil, David, y quizá ya tiene en el automóvil a otros 2 muchachos de la clase que están fumando marihuana. La marihuana no le hará daño, dicen. Luego afirman que no crea hábitos. Y así es, pero la marihuana lleva a drogas que producen el hábito. El traficante trata de que uno fume, y si uno vacila, los otros muchachos se ponen a reír y lo llaman gallina. Y al final, quizá uno ceda y fume uno de los cigarrillos. Es así como yo comencé. La historia de José es típica. El niño fuma su primer cigarrillo sentado en el asiento trasero del coche de algún traficante de estupefacientes. Aprende enseguida que uno no traga el humo de la marihuana como lo hace con el tabaco. Uno lo aspira o lo huele hasta que el humo lo marea. Ese primer día, cuando el muchacho regresa a la escuela, se siente libre de problemas. La mayoría de los adictos a las drogas son personas solitarias, frustradas, irritadas y por lo general
proceden de hogares divididos. Una muestra de esta maravillosa yerba y el muchacho descubre lo que sería sentirse permanentemente feliz. Se olvida de su padre borracho y de su madre vagabunda. No lo perturba la falta total de amor en su vida ni la pobreza sofocante que lo obliga a dormir en la misma cama con sus dos hermanas y en el mismo cuarto con sus padres. Se olvida de todo esto. Está libre y eso tiene muchísima importancia. Al día siguiente, el complaciente traficante regresa para sugerir que el niño reciba otra muestra de cielo. Cuando el muchacho está listo, se le introduce a un estupefaciente más fuerte, la heroína. Aquí también se sigue la misma pauta, una muestra gratis del estupefaciente las primeras 2 veces. El traficante está contento de hacer esta inversión porque sabe que solamente 15 días de uso continuo de la heroína produce el enviciamiento. Y ahora viene la parte realmente diabólica de la historia. La heroína cuesta de 3 a 15 dólares el paquete. Un paquete es una pequeñísima bolsita de celofán que contiene narcótico suficiente para una sola inyección intravenosa. David, me dijo una joven de 20 años, durante la escasez de heroína me cuesta 60 dólares por día mantener el vicio. He oído que hay adictos a las drogas que necesitan 100 dólares por día. El promedio más típico, según lo descubrí, sería de 25 a 30 dólares por día. ¿En dónde podía encontrar 25 dólares el joven a quien se le dan 25 centavos al día para que se compre la comida en la escuela? Quizá recurra al delito. Los asaltos cometidos por los muchachos, la sustracción de carteras, las raterías en las tiendas, hurtos en las casas, atraco a mano armada y robos de automóviles se han convertido en un problema grave en Nueva York, y la policía afirma que la razón es el hábito a las drogas. Pero el muchacho obtiene solo la tercera parte del valor de su robo cuando lo vende a un negociante en artículos robados. Para mantener un hábito que cuesta 25 dólares, el muchacho debe robar artículos por valor de 75 dólares. El jefe de la Oficina de Narcóticos de Nueva York, inspector Eduardo Carey, calcula que el hábito a las drogas provoca robos por valor de 200 millones de dólares al año en la ciudad de Nueva York solamente. El robo, sin embargo, no es la verdadera solución para un muchacho que ha adquirido el vicio de los estupefacientes. Se requiere demasiada ingeniosidad y esfuerzo y siempre se corre peligro. Una solución más sencilla es la de convertirse en traficante de estupefacientes. Una noche en una esquina oscura un muchacho me dijo lo que le pasó a él. Carl tiene 18 años. Desde hace 3 años se inyecta la droga directamente en las venas. Cuando comprendió por primera vez que su hábito le iba a costar 15 dólares por día, luego 20 y finalmente 25, se apersonó a su abastecedor y le ofreció ayudarlo a vender. Eso sí que no, muchacho. Si quieres vender, tendrás que encontrar tus propios clientes. Y esta frase encierra la razón en virtud de la cual el hábito a las drogas se generaliza. Carl, para pagar sus propios estupefacientes, hizo la propaganda de los narcóticos entre los muchachos más jóvenes. Empleó esa misma técnica que se había usado con él. Se refirió al hábito diciendo que bien valía los pocos dólares que cuesta. Escogió a los muchachos más sensibles, que más sufrían, más solitarios para ejercer presión sobre ellos. Los llamaba gallinas cuando se negaban a fumar los cigarrillos de marihuana. Y al final Carl logró organizar un buen negocio para sí. A la cadena siempre creciente de adictos a las drogas se sumaron no 1 sino 10 muchachos. Una de las preguntas que les formulé a estos muchachos fue la siguiente: ¿por qué no dejan este vicio? Supongamos que un muchacho resolviera dejar el vicio. Es esto lo que le confronta. Alrededor de 2 horas después de cesar los efectos de su última inyección del estupefaciente, la víctima comienza a sentir los síntomas que se producen al verse privado de la droga. Primero siente una ansia terrible que tira de su cuerpo desde todos los poros. Luego comienza a sudar. Se sacude con escalofríos mientras que la temperatura del cuerpo comienza a subir y subir. Y empieza a vomitar. Vomita horas enteras. Sus nervios pulsan con dolores vivísimos desde la planta del pie hasta la raíz de los cabellos. Sufre de alucinaciones y pesadillas más terribles que la que jamás se imagina un alcohólico. Esta agonía dura 3 días completos y a menos que reciba ayuda no podrá resistir. Y aun con ayuda, las probabilidades están en la proporción de 9 a 1 de que jamás quedará libre de su hábito. Todos los años, 3.500 adictos a los estupefacientes son admitidos en el Hospital del Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos, en Lexington.
Más de 600 médicos y personal procuran ayudar a los enviciados a librarse de su hábito y sin embargo 20 años de estudios llevados a cabo entre 1935 y 1955 demostraron que el 64% de los adictos a las drogas regresaban al hospital y mucho más retornaron a los estupefacientes sin volver jamás al hospital. Entre el 85 y el 90% de los adictos, dice el doctor Murray Diamond, médico en jefe del hospital, retorna finalmente a su hábito. Una vez que uno está enviciado, hombre, me dijo un muchacho que había estado en Lexington, está enviciado para siempre. Y yo me procuro una inyección a los 5 minutos de salir de ese lugar. ¿Qué le ocurre a las 9 de los 10 adictos que no pueden dejar el vicio? Se produce un deterioro físico doloroso y repelente. Carl, aun cuando traficaba en drogas entre los muchachos más jóvenes que él, tenía de su poder un boletín oficial presentado por el Departamento de Policía de Nueva York, en el cual describe los efectos del uso continuo de estupefacientes en el organismo. El ser un inveterado adicto a los estupefacientes equivale a ser un muerto que camina. Hay muchos síntomas que indican a un adicto inveterado, cualquiera de ellos puede estar presente. Los dientes están totalmente cariados, se ha perdido el apetito y ni el estómago ni los intestinos funcionan normalmente. La vesícula biliar se inflama, los ojos y la piel se tornan en un amarillo verdoso. En algunos casos, las membranas de la nariz adquieren un rojo súbido, el tabique que separa las fosas nasales se carcome. La respiración se hace difícil, el oxígeno en la sangre disminuye, se produce la bronquitis y la tuberculosis. Las buenas cualidades del carácter desaparecen y emergen las malas. Los órganos sexuales se quedan afectados, se produce el colapso de las venas y quedan cicatrices lívidas y purpúreas. La piel se llena de furúnculos y abscesos, un dolor continuo roe el cuerpo, los nervios estallan, se produce una maligna contracción de los músculos, terrores imaginarios y fantásticos azotan la mente que a veces da como resultado la pérdida del juicio. Con frecuencia se produce asimismo la muerte demasiado prematura. De acuerdo a una autoridad citada por un folleto publicado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comparados con personas normales, los adictos a las drogas mueren de tuberculosis a un promedio de 4 por 1, de pulmones 2 por 1, de vejez prematura 5 por 1, de bronquitis en la proporción de 4 por 1, de hemorragia cerebral 3 por 1, y en más del 2% en lo que respecta a una extensa variedad de otras enfermedades. Tal es el tormento de ser adicto a los estupefacientes, tal es la desgracia de ser uno de los muertos que camina. Carr sabía lo que le esperaba, pero no le hizo disminuir su ritmo, ni tampoco hizo disminuir el ritmo de Shorty, petizo. El petizo vino pidiéndome ayuda y en ese proceso me enseñó una lección trágica. El petizo contaba 19 años de edad y era adicto a la heroína. Se había enviciado a los estupefacientes a la edad de 15 años. Tammy era la novia del petizo, una hermosa muchacha de 17 años. Sus padres eran conocidos en los círculos sociales y comerciales de Nueva York y asistían a una elegante iglesia. El petizo me pidió que ayudara a Tammy a dejar el vicio y accedí a ver a la muchacha. Cuando el petizo y yo golpeamos a la puerta en la habitación de un sótano de un mísero conventillo mal iluminado e infestado de ratas, se oyeron adentro rápidos movimientos. Esperamos mientras que el petizo impaciente musitaba algo por lo debajo. Cuando se abrió la puerta, allí se quedó Tammy con la boca abierta de sorpresa ante nuestra repentina visita. Había otros 2 muchachos en la habitación pobremente iluminada. Se habían arremangado la manga izquierda de la camisa. Sobre la mesa se hallaban los instrumentos que consistían en una aguja hipodérmica, una tapita de botella que servía para cocinar, un vaso de agua y una pequeña bolsita de celofán que contenía una sustancia blanca, H o heroína. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese?, dijo Tammy moviendo la cabeza en dirección a mí. El petizo también cambió de opinión respecto de haberme invitado ahora que él también se había inyectado la heroína. Cuando le dije que no tenía ninguna cura mágica, de que todo lo que podía ofrecerle era ayuda mientras él dejaba las drogas, me miró, se rascó la cabeza y me dijo: «Bueno, ¿para qué vinimos aquí entonces?». De manera que mi visita fue un fracaso. Fracasé como había fracasado con María. Dejé el departamento. Cuando volví para tratar de ayudar de nuevo, Tammy y el petizo habían desaparecido y se habían llevado todo el equipo. Nadie sabía dónde estaban y a nadie parecía importarle tampoco.